Buenas tardes, queridos auditores, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa llamado Sociedad Libre. Mi nombre es Joaquín Vázquez, el día de hoy me acompaña Rodolfo Arecheta, Ricardo Hernández y Lil Garcés. En nuestro programa queremos dar una mirada local, crítica e informada sobre el quehacer regional y nacional, siempre defendiendo las ideas que permiten tener una sociedad libre, donde el proyecto de vida de cada persona sea definida por sí misma y no por quienes ostentan el poder. Hoy día parrilla llena, 4 panelistas, vamos a partir por las mujeres. ¿Cómo estás, Lil? Gracias, bien, bien. Semana noticiosa. Quiero destacar, eso sí, algo que nos cuesta destacar en este programa, pero lo voy a decir, es el ámbito deportivo. Los Panamericanos tienen su lado B con los robos, etcétera, pero creo que me quedo con lo positivo, la cantidad de medallas que Chile sacó en esta oportunidad, cómo han ido destacando los deportistas a alto nivel, pero que vamos al debe como país y ahí tenemos una gran tarea de poder empoderar, ¿no es cierto?, a estos grupos de deportistas, entregar los recursos necesarios porque muchos se autofinancian y claramente eso no les permite llegar al nivel que requieren, así que creo que ahí estamos al debe y los deportistas nos demostraron que tienen la camiseta puesta por nuestro país. Oye, con la Plata Democracia Viva, ¿cuántos deportistas podríamos haber auspiciado? Varios. Por ejemplo. Varios. Ricardo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de volver. Estuve un poquito de receso, así que contento de estar nuevamente acá. Muy buen punto el de la Lil, la verdad que la ciudadanía en general y uno estaba pendiente de, además de deportes no tradicionales, que eso también es súper bueno incentivarlo, que se conozcan, que se difundan y que los jóvenes, los niños los conozcan con el objetivo de que también en su momento puedan ejercerlo, y ahí está el desafío de las instituciones públicas y del gobierno de turno, del Estado, más allá de un gobierno, de generar políticas públicas que incentiven estos deportes, pero también que se creen las infraestructuras necesarias para que se puedan practicar y desarrollar. Hartos niños fueron de público. No, parece que batió récord, sí. Fue más gente que en Lima, que en los últimos Panamericanos, así que fue toda una fiesta deportiva. fue un éxito. Sí. Y yo lo vi bastante en la televisión, era bien entretenido estar siguiendo los distintos deportistas chilenos en todas las categorías. Me emocionaba. Sí, ¿verdad? sí. La final de fútbol, ¿para qué hablar? Pero bueno. Fito, ¿cómo estás? Bien, bien. Saludo a todos también. Gusto tener a Ricardo y bueno, compartir panel completo también. Siempre es bueno. Y bueno, me cuelgo un poco de lo que venían diciendo los Panamericanos. Yo creo que es un ejemplo de cómo hay ciertas políticas que trascienden a los gobiernos. Esto involucró a 3 gobiernos. Se postuló con Bachelet, se empezó a desarrollar el tema de los juegos de la organización en el gobierno de Piñera y concluyeron con el gobierno actual. Y hay que ser súper honesto, acá le damos, usualmente somos bien críticos del actuar del gobierno y creo que nobleza obliga a decir que la organización estuvo buena y ojalá que este tipo de organización y gestión se aplique a otras áreas, pues sería súper bueno, yo creo, para todos nosotros y para este gobierno que este tipo de cosas que son un poco más transversales y de repente no tan politizadas pueda aplicarse a distintas políticas porque yo creo que a todos nos hace bien, incluso al gobierno en su aprobación, en su gestión, así que eso, saludar la gestión de los juegos. Sí. Bueno, la verdad que yo creo que nos falta mucho como país en cultura deportiva en cuanto a financiamiento de este tipo de deportes. Al final el deporte es una actividad esencial para la salud de todas las personas y fomentar también que hayan deportistas en Chile que se puedan dedicar a un deporte profesionalmente por el tiempo que les permita, digamos, su salud, su capacidad. Es bueno, o sea, ¿cuántos chilenos se van a estudiar al extranjero becados por deporte? Porque en Chile no consiguen ni una beca y no pueden practicar el deporte y allá les pagan todo, les dan una beca deportiva y pueden además estudiar, sacar un título universitario. Uh-huh. Siendo que acá en Chile con ese nivel que él tiene, que esa persona que tenga, no les da para prácticamente nada. Entonces ahí la verdad que estamos al debe y hay que potenciar el deporte. Creo que es una actividad crucial para la sociedad en su conjunto. Vamos a ir a un tema que atenta contra la libertad de expresión. Nosotros en la introducción del programa decimos que siempre estamos por una sociedad libre y la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de una sociedad sana, o sea, donde cualquiera se pueda expresar en un lugar público, expresar sus opiniones, independiente del tipo de opiniones que tenga. Eso hay que protegerlo y hoy en día, ayer
hubo no sé si fue ayer, no, sí, ayer miércoles, hubo un evento en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, acá en la facultad de Fito, donde fue Sergio Mico, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que era el que estaba durante el estallido social del 2019, y fue censurado a la salida, o sea, fue abucheado, lo estaban echando de forma, ¿cómo se llama?, verbalmente, con gritos, a las afueras de la universidad, por militantes o participantes de grupos políticos de Convergencia Social, que es el partido del presidente Gabriel Boric, y por las Juventudes Comunistas. Te dejo a ti la palabra, Fito, que estudiaste ahí, y a ver qué te parece este lamentable acontecimiento. Sí, bueno, es un tema que me toca personalmente como hijo de Bello y habiendo estudiado en esa facultad. Lo encuentro terrible, pero no me sorprende. Yo cuando ya era estudiante, me acuerdo, por ejemplo, una funa más masiva que esto, incluso, por parte de personas que hoy están en el gobierno, al presidente Elwin, por ejemplo. Cuando fue que hay una sala en el edificio de los presidentes que lleva su nombre, Patricio Elwin, están todos los... Y la verdad es que es bastante inaceptable y va en contra del espíritu de la Universidad de Chile, que es una de las universidades más antiguas del país, es con la continuadora de la Universidad de San Felipe, antes de la independencia. Y la verdad es que va en contra del espíritu de la universidad, donde Andrés Bello decía que la universidad tenía que ser el lugar donde las verdades se tocan, decía. Digamos. ¿Y qué quiere decir esto? Que sea el lugar donde podemos ir a discutir ideas. Eso es la base de la universidad. Y yo creo que lamentablemente en una de las universidades más importantes del país, muy bien rankeada por lo demás, y en una facultad que ha dado tantos presidentes, que esto se dé y se siga dando, porque ya se viene dando hace mucho tiempo, la verdad es que es algo que nos debería preocupar, porque finalmente de ahí salen presidentes, salen políticos, digamos, gente que toma decisiones, y te habla de un ambiente de intolerancia que se transmite desde un lugar que debiese ser académico, intelectual, que le queda al resto, digamos. Entonces es muy complicado. Me parece que Sergio Mico además es una persona que ha jugado un rol, o que en el 2019 jugó un rol muy importante. Ya se ha dicho, lo ha dicho él mismo, que el Partido Comunista sobre todo llamó al Instituto Nacional de Derechos Humanos a decir que habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos, cuando eso no era cierto. Y la resistencia que hay por parte de estos grupos es frente a Sergio Mico, y por qué lo funan, es porque él se negó a mentir y a decir que habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos. No hubo. Esto lo han dicho Amnistía Internacional, distintas organizaciones internacionales con observadores presentes en Chile. Nadie puede decir que hubo violación sistemática a los derechos humanos. Sergio Mico se opuso a esto, y Sergio Mico ha dicho claramente que el objetivo, sobre todo del Partido Comunista, era votar al gobierno, digamos. Entonces, que en un lugar, una universidad pública que nos pertenece a todos, que recibe fondos estatales, y donde la discusión debiese estar debiese ser el foco principal, es muy lamentable. Habla del clima que tenemos y de este semillero de dirigentes políticos. ¿Cuál es la actitud, digamos, de intolerancia, de derechamente totalitarismo? Y lo digo con harta pena por haber sido formado ahí, que finalmente hay gente que va a hacer carrera política y lamentablemente haciendo estas cosas lo ha logrado, digamos, a punta de intolerancia, de discursos, digamos, difamadores, contrarios a la verdad, han logrado construir una carrera política. Y es lamentable, porque en realidad lo que debiésemos tener, los que debiesen ser nuestros liderazgos, la gente que está a cargo de la toma de decisiones, son personas que debiesen ser impecables académicamente, debiesen ser tolerantes, debiesen ser capaces de discutir con ideas, porque uno puede estar en desacuerdo con Sergio Mico, pero una cosa es plantear un argumento y otra es funarlo afuera, a una actitud cobarde. Y lamentablemente me da un poco de vergüenza que mi facultad aparezca en las noticias por estos motivos. Muy lamentable. Les dejo la palabra a ustedes. Sí, no, yo me iba a tomar tu palabra semillero, porque resulta que no solamente en las universidades, sino que también en los liceos en Santiago hemos visto cómo el actuar de Carabineros se ha tenido que hacer presente, pedido por la municipalidad, porque ya no dan más frente a un grupo de estudiantes, que imagínate, recién están ahí en el liceo, más de 100 bombas molotov.
enfrentaron a carabineros, tenían gente dentro del liceo retenida, porque al final nadie puede salir ni entrar cuando se hacen este tipo de intervenciones por parte de carabineros. Y hay una incertidumbre no solamente de los jóvenes que están en la universidad, sino de las generaciones que vienen. O sea, ¿con qué formación, con qué ejemplo vienen? Y a mí me queda esto como que nació en la generación pingüina, tengo que decirlo, que nació con un objetivo en su momento que se veía como algo súper positivo, de mejorar la educación, qué sé yo, de ser más inclusivo, pero se desvió totalmente a algo político. Y al momento que se desvía algo totalmente político y se generan las revueltas por parte de los pingüinos, queda como un ejemplo para las próximas generaciones. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, el resultado de eso. Sí, yo recuerdo el hecho de María Música. ¿Se acuerdan que en una reunión, que ella era representante estudiantil, era dirigente, y le tira no sé si era un jarro, un vaso de agua a la ministra de Educación Jiménez de la época? Fue hace muchos años, yo diría unos 12 años. Pero yo creo que ahí hubo un quiebre y un antes y después que se profundizó con la movilización pingüina, que se le llamaba, luego con el estallido social, donde la tolerancia, la falta de respeto, la nula empatía se visualizó en las calles y luego con, no quiero decir solo autoridades, con quienes representan a algo. Entonces, al final del día, cuando uno quiere generar un debate, una discusión de ideas, lo que se hace es increpar y funar. Esto le sucedió a Sergio Mico, además en una universidad, como ustedes bien decían, también le sucedió a Checho Iranes esta semana, de otro grupo. Él iba llegando, si no me equivoco, a la radio y lo estaba esperando el Team Patriota, si no me equivoco, o de esa línea, y lo increparon fuertemente porque él ya dio a conocer su postura frente a la elección del 17 de diciembre. Entonces, y además lo que tú bien decías, Lil, hay sectores políticos que se construyeron, que se dieron a conocer, que se validaron generando violencia y este tipo de situaciones o actitudes como la funa, por lo cual uno espera que quienes hoy día ostentan el poder también cuestionen y apoyen a quienes han sufrido este tipo de cosas. ¿Qué hubiese pasado si esta funa hubiese sido a una mujer representante del Frente Amplio? O a una diputada o a ninguna ministra. Hubiese salido al tiro la vocera del gobierno, el gobierno en defensa, el colegio de periodistas, ¿dónde queda la libertad de expresión, la democracia? Cosas que ellos permanentemente expresan en su relato. Oye, y los medios le hubieran pedido explicaciones al presidente, porque el presidente es del partido de los que estaban presentes ahí haciendo la funa a Exactamente. Entonces, créeme que si hubiera estado de presidente José Antonio Caz y los republicanos le hubieran hecho una funa a alguien del Frente Amplio, habría tenido que salir a dar declaraciones, o por lo menos hubiera dado su respaldo. O sea, mínimo en esta situación tiene que salir, no sé si lo hizo, El presidente del partido. Presidente del Partido Comunista, el representante, el rector de la universidad, porque sucedió en ese espacio. Las personas que hicieron la funa representan a un partido, que es el Partido Comunista, por lo cual claramente hay que dar explicaciones. El hecho que como estamos en una cancha democrática dispareja, se evalúa en los actos de ciertas personas nomás, y las otras se hace omisión. Oye, hablando del presidente, voy a meter acá una cuña entre medio, pero hablando del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona ahora. Exacto. Y el gobierno, donde el Partido Comunista tiene un rol bastante importante, ahora que se escaparon 8, 7, 9 creo que eran, 9 deportistas cubanos, y varios ya han pedido asilo en Chile, asilo político, digamos, se ve en una situación bien incómoda del gobierno, porque ellos como que legitiman un poco la dictadura en Cuba y ahora les están pidiendo asilo por la persecución que han tenido, o sea, por la falta de libertades de la dictadura totalitaria cubana. Así que ahí están como que... Porque si les dan asilo, reconocen directamente que existe una dictadura. Y ahí, por ejemplo, la ministra Toá, creo que una cuña muy poco empática, poco realista más que nada, cuando dice, muy desafortunada, que dice, puede ser que capaz se quedaron haciendo turismo. No, mal. Sí lo vi. Es una falta de respeto para todas las personas que están en Cuba y también estas personas que se escaparon. Y recordemos que estas personas que se quedaron y no volvieron con la delegación a Cuba,
ellos no tienen su pasaporte, por lo cual no es que quisieron hacer turismo. Oye, es más grave que cuando el ministro Larraín dijo que vayan a comprar flores. Sí. ¿Se acuerdan? Que por esa frase le costó el cargo, y hoy día la ministra lanza esta frase que es totalmente desafortunada frente a un hecho que es claro de que estas personas están huyendo de una dictadura y que la única salida que ven es esta. No, ¿y cuál es la consecuencia de, digamos, de haber tratado de... Yo no sé, pero en general, si uno se trata de escapar de una dictadura y no lo logra, no sé dónde termina, digamos. Claro. Yo creo que las declaraciones de la ministra Toada fueron muy desafortunadas y digamos, nuestro país tiene una historia y una tradición de como dice el himno, de ser un asilo contra la opresión. No sé qué estamos esperando para darle asilo a esas personas, cuál es el problema, digamos. O sea, todos nos imaginamos cuál es el problema, pero me parece muy grave y, como decía Ricardo, poco empático, y demuestra un poco, o sea, yo espero que haya algún impedimento técnico. Yo desconozco cómo funciona el tema del asilo en particular, no es mi área. Pero espero que esto tenga algún tipo de explicación de por qué no se está haciendo, porque es muy lamentable que de alguna forma empaña un poco lo que decíamos de los Juegos Panamericanos. Tenemos situaciones de dictadura o de gobiernos totalitarios en la región y digamos, este mismo gobierno se ha manifestado en contra, pero no puede ser solamente un tema de discurso. Acá hay que hacer carne lo que uno dice y ser consecuente y seguir además una historia y una tradición que ha tenido Chile a lo largo de toda su historia republicana, de ser un asilo, precisamente como dice el himno, contra la opresión. Sí. Oye, un punto que es un tema internacional igual, esta situación de que estas personas de la delegación de Cuba se queden en Chile ocurrió en nuestro territorio, por lo cual nos afecta directamente y uno tiene que empatizar y el gobierno de turno tendrá que gestionar. Y no hay ninguna gestión, como que se omite la situación, y lo comparamos con la implicancia, la importancia, relevancia en la agenda de este gobierno respecto a la situación Israel-Palestina, claro, sí, que no ocurre en nuestro territorio, que no nos afecta, igual nos afecta directamente porque lamentablemente chilenos han perdido la vida, pero que ha tenido un relato permanente, en particular el presidente de la República, en la situación que aqueja en otro territorio. Hoy día estamos frente a una situación que pasa frente a nuestros ojos y el gobierno toma distancia y omite. Creo que no es la forma, y ahí uno se da cuenta cuáles son las prioridades y los enfoques de este gobierno. Quiero hacer un punto cortito antes de que pasemos totalmente de lo de Mico, muy breve, que hago un llamado a la reflexión a quienes nos interesa la política, de cómo enfrentamos a los que piensan distinto. Estamos en un ambiente muy polarizado y yo creo que ninguno de los que está acá o de los que están en la vereda al frente tiene malas intenciones. Bueno, esperemos, pero uno siempre tiene que partir del principio de buena fe, y un llamado también a los profesores de la Universidad de Chile de que se hagan cargo un poco de la situación de los alumnos. No puede ser que no podamos discutir con ideas, y las digamos, funa que se vio en contra de Sergio Mico es un acto totalitario, hay que decirlo con todas sus palabras. Está muy cerca del totalitarismo, y es un síntoma que yo creo que si no cortamos pronto, que viene desde hace mucho tiempo, pero y que, digamos, derivó en lo que vimos el 2019, tenemos que hacernos cargo y tomar medidas y cortarlo pronto. Esa era la reflexión que quería Sí. hacer respecto a ese tema. Oye, el gobierno el año pasado para el plebiscito de la prueba de rechazo gastó 870 millones de pesos, imprimió 1.278.400 ejemplares de la nueva Constitución el año pasado, Mucha con plata. compra directa, ni siquiera a través de una licitación. Están apurados. Apuradísimo. Este año solo mandaron a imprimir 70.000, o sea, estamos hablando de un 2% del total de que se imprimió el año pasado. Y bueno, y el presupuesto que pusieron para la difusión es de solo de 200 millones, lo que significa que cayó un 77% el presupuesto. Ayer, o anteayer, no sé, en los medios locales, el vocero de gobierno acá regional, Leandro Mimisa, estaba dando a conocer que el presupuesto era exactamente el mismo, enfatizó y que el gobierno estaba actuando de forma igual, equitativa entre este proceso y el anterior. Pero bueno, las cifras dicen lo contrario, señor vocero. Tenemos un 77% menos de presupuesto para este proceso. Yo no sé por qué.
Claramente no, el gobierno es muy de hacer campaña, lo hizo para el proceso anterior y ahora el texto no le gusta tanto, entonces no está destinando los mismos recursos. El proceso anterior no solo destinó recursos monetarios, digamos, también personal hubo de gobierno, abrazos, sonrisas, visitas Sí. a terreno, viajes por parte de todos los ministros. Recordemos que estaban en terreno haciendo campaña, así que esperemos que esta vez también tenga la capacidad de desplegar la información a la comunidad, no porque no sea de su ideología o no sea de su gusto el texto que se está presentando, no deben hacer. Así que estamos hablando de una visión de Estado y una carta magna que nos va a regir a todos, no un solo sector político. Sí, en ese sentido, primero creo que se demuestra una vez más que las autoridades locales no manejan la información real. No sé si mienten o están mal informados, porque puede pasar una u otra. Y recordar que en el proceso anterior vimos a un vocero de gobierno en la calle, todos los días en la calle, en las ferias, juntas de vecinos, viajes, viáticos, porque me imagino que no iban gratis a Natales, a Puerto Williams, etcétera, a entregar este texto. Recordemos, se lanzó un kiosco ciudadano que estaba fuera de La Moneda para entregar la propuesta constitucional, por lo cual claramente el despliegue es muy diferente en cuanto a recursos humanos y recursos económicos. Nosotros fuimos muy críticos, yo en particular capaz en su momento, en decir que la presidencia no aplicaba y que estaban jugándosela claramente por una situación. Había incluso un corpóreo de la Constitución anterior que participó del carnaval, que todos los seremis lo abrazaban. Yo no sé si va a haber un corpóreo de esta nueva propuesta, por lo cual claramente vemos que el gobierno no ha sido imparcial. Si hubiesen hecho el despliegue igual que en el anterior, uno dice hay parcialidad, dado que este texto no les acomoda mucho, y claramente el gobierno debe estar preocupado de esta situación, dado que todos los partidos que son oficialistas ya anunciaron una postura en contra de este nuevo texto. ¿Tito? Sí, bueno, sumarme un poco a las palabras de Ricardo y de Lil y contar una anécdota. Yo me acuerdo que en el proceso pasado, cuando estábamos haciendo la campaña por el rechazo, yo voté rechazo, como la gran mayoría de la gente que nos escucha, y fue bien curioso porque fuimos a pedir textos, y no sé si te acuerdas, Ricardo, que no nos pasaban y teníamos que ir a comprarlos a los kioscos. Y uno veía cuando iba a hacer, se agotaban se agotaban y uno los pedía en la prensa y había que comprarlos para poder difundirlos. Y uno veía, por ejemplo, íbamos a la Feria de la Lorca y uno veía en la vereda de frente montículos de libros. Entonces, yo la verdad, es como medio dantesco un poco el escenario político, porque yo no tengo recuerdos de que haya sido tan difícil para alguna opción política distinta a la del gobierno hacer una campaña. Y me parece un mínimo, digo dantesco porque uno se siente como un disidente. Y es una cuestión muy fuerte de sentir, digamos, de que tiene que remar no en igualdad de condiciones para apoyar una... Y ojo, frente al Estado. Frente al Estado, toda la maquinaria. Toda la maquinaria, todos los recursos, gente desplegada, pagada. Entonces es bien complicado como para que nos empecemos a dar cuenta, porque esto se normaliza, pero no es normal, digamos, en una democracia. En una democracia las ideas debiesen tener, digamos, una cancha pareja para ser discutidas y para ser informadas. Acá hay un texto que se plebiscita y es muy importante que la gente, más allá de la opción que libremente tome cada una de las personas que se acerque al texto, tenga acceso al texto. O sea, no puede ser que, porque la pregunta es ¿por qué en un proceso sí, en otro no? Acá hay claramente una desigualdad, digamos, frente a las ideas que son afines al gobierno y las que son contrarias, y ese no es el rol del gobierno. El gobierno, si tuviese una vocación democrática firme, lo que le debería interesar es que la gente esté informada. Después, solo la gente informada, quienes tengan acceso al texto, van a poder formarse una opinión libre respecto a... Y eso es lo que importa, más allá de lo que vaya a votar cada uno. Es un mínimo que un gobierno democrático debiese asegurar. Entonces a mí me parece que se está notando demasiado el deterioro que ha tenido nuestra democracia en la gestión de este gobierno, porque las elecciones han sido muy cargadas y eso no es
justo para quienes participamos en política y sobre todo no es justo para los ciudadanos que tienen derecho a informarse. Yo creo que esto es un poco más grave que no es anecdótico, por decirlo de alguna forma. Esto es una demostración clara de la valoración que tiene el gobierno de la democracia. No, Dale. Lo que yo sí veo como positivo en este proceso, no con respecto al gobierno, sino con respecto a la prensa, es que en medios de televisión a nivel nacional sí se está desplegando un informativo por parte de lo que es el nuevo texto constitucional, la nueva propuesta. De hecho, en los banners de los matinales me dediqué a mirar, ponen el código QR para que la gente con su celular pueda bajar el texto y lo pueda ir leyendo en cualquier parte. Y también para que el que quiera imprimirlo, bueno, lo puede enviar ahí y imprimirlo. Pero es positivo que ahora se esté informando con un texto concreto y no con estas fake news que fueron antiguamente muy bombo y platillo con la prensa, y hoy día sea más concreto. Yo no sé si es el efecto de que se dieron cuenta de cómo está el país y en el fondo lo importante de este proceso y que nuestro país siga avanzando, pero sea como sea, me parece muy positivo que la prensa esté tomando un rol protagónico en transmitir este texto que el gobierno no lo está haciendo. Y además, si uno analiza o escucha las declaraciones del presidente, de la vocera o de la autoridad regional, dicen: nosotros queremos que la gente vote informada, no vamos a definir o dar a conocer nuestra opinión. Pero para que vote informada tienen que haber texto. Y claramente... Y si imprimieron 1.200.000 el año pasado, ¿qué les costaba imprimir 1.200.000 este año? Para que por último la disponibilidad del texto hubiera sido la misma. Exactamente. Tercera también. Además que si el texto es tan malo como dicen, deberían difundirlo, digamos. Claro. ¿Cuál es el miedo de difundirlo? Si supuestamente está mal. Oye, bueno, vamos para ir avanzando. Lamentablemente los delitos de alta connotación en nuestro país se hacen cada vez más presentes y llama un poco también la inacción del gobierno para combatir esto. Han habido algunos avances en materia legislativa en seguridad, pero la verdad que sin presupuesto y sin aumento de recursos para nuestras policías es difícil que podamos cubrir mejor el territorio y prevenir más estos hechos. Al día de ayer secuestraron a un empresario en Rancagua, un empresario en la zona rural cerca de la ciudad de Rancagua. Entraron 5 sujetos armados a la oficina, amenazaron y le robaron las pertenencias a todos los trabajadores, que habían como 14 trabajadores en el lugar, y a este empresario de 50 años llamado Rudy Basualdo lo toman secuestrado, se lo llevan en el auto. Después, a través de una persecución policial por parte de Carabineros, con apoyo aéreo y todo, lograron encontrar el auto y detuvieron a 3 extranjeros, 2 venezolanos y un colombiano, que eran los que habían participado, pero faltan otro con el secuestrado. Todavía no encuentran al empresario. Claro, lo que pasa es que fue súper planificado, porque fueron en 2 autos, se lo llevan en un auto color gris, después persiguen ese auto color gris Carabineros, porque dentro de ese auto estaba el celular del empresario, por eso lo logran ubicar con el GPS. Y cuando llegan al auto no está el empresario, o sea, en algún minuto hicieron cambio de auto para distraer, que es la tesis que tienen nosotros las policías, distraer y poder llevarse al empresario a otro sector, y que en el fondo estos 3 personajes serían como carne cañón, como ya, si ustedes van para que los tomen detenidos mientras nosotros podemos tomar esta acción. Y las personas que entrevistaban, que son parte de la empresa donde fue el asalto, decían claramente venían a esto. O sea, fueron directo a donde estaba el empresario, que iba con suerte una vez al mes. O sea, esto es dato y está sumamente preparado. Y por robar, y robaron la billetera a algunos y el celular, pero no era en el fondo el objetivo era ir y raptar, a secuestrar a esta persona. A mí me preocupa que nos hemos ido acostumbrando a este tipo de situaciones muy complejas en temas de delincuencia, de inseguridad. Yo ayer veía las noticias y lo comentábamos, que lamentablemente se va normalizando. De secuestros, yo hace 10 años no me acuerdo de secuestro, no le voy a decir no voy a culpar al presidente Boric que ahora hay secuestro, porque es algo de la contingencia, pero sí creo que el actuar, ya han pasado más de 24 horas de esta situación, del gobierno interior, de seguridad, de prevención del delito, ha estado muy al debe. Y esto no solamente lo vemos en este tipo de situaciones, también en Santiago Centro y también en Punta Arenas. Ayer, el día miércoles de esta semana, acuchillaron a una persona en calle Borges, llegando a Sarmiento,
por lo cual también hoy día en los diarios de hoy miércoles salía, de hoy jueves salían temas respecto a una persona que se encontró muerta con posible homicidio en el Cerro de la Cruz. Entonces, no, y ayer 2 cuerpos descuartizados en Pudahuel, en la región metropolitana. Sí, y nuestro presidente va a Estados Unidos a pedir que levanten el bloqueo a Cuba, bo. Y acá está, en Chile está, pero la embarrada y media con la inseguridad. Y nuestro presidente anda viajando por el mundo haciendo peticiones para otros países, para otros organismos, hasta pidiéndole casi que protejan a los terroristas de Hamas. Y acá en Chile, nada. Y voy a pasar al otro tema porque es más, está en la misma línea y hay un poco más para comentar. Había una chilena desaparecida después del ataque de Hamas en Israel y vivía en la frontera con Gaza, entonces se presumía que la podían haber tomado secuestrada. Pero como no encontraban por ningún lado restos, asumían que estaba secuestrada. Lamentablemente ayer o anteayer confirmaron que esta persona había fallecido ese día y que la habrían quemado junto a su marido afuera de su casa, y que por eso no podían identificarla porque estaban los cuerpos calcinados y tenían que hacer exámenes de ADN y todo para determinar efectivamente si era ella. Estando esta situación de esta chilena desaparecida, porque no teníamos la noticia hasta ayer, lamentablemente, y mando todas las condolencias a la familia, nuestro país ya había mandado a llamar al embajador chileno en Israel. O sea, teníamos una desaparecida chilena y en vez de estar ayudando en las gestiones para encontrarla, lo habían mandado a llamar. Y todavía quedan, creo que miles o cientos de chilenos que viven en Israel y que están siendo bombardeados todos los días, y el embajador de Chile en Israel, que podría estar ayudando en gestiones para evacuar, para sacar personas chilenas, se vino a Chile. Fito. Sí, bueno, yo he sido particularmente crítico con cómo el gobierno ha tratado la situación de Israel. Nos generó un impasse, no voy a decir diplomático, pero hubo un tirón de orejas bien grande por parte del presidente de Estados Unidos la semana pasada, el presidente Boric, precisamente por su postura, que esto es lo que más me complica, que es una postura personal hecha a nombre del Estado. Exacto. Yo no la comparto, y yo me atrevería a decir que la mayoría de las personas, la mayoría de los chilenos tampoco la comparte. Entonces, cuando uno es jefe de Estado y jefe de gobierno, digamos los dos en uno, es el rol del presidente, representa a Chile en las relaciones exteriores, tiene que ser un poco más responsable. Yo no sé cuántos países, creo que Colombia y Chile mandaron a llamar al embajador Petro, que es un exguerrillero, sí. Y nosotros, Bolivia. Y teniendo una compatriota desaparecida, con la connotación que eso además tiene en nuestro país, haber llamado a retirar al embajador para hacer un punto político que al parecer es personal, es algo que yo no comparto, no puedo compartir, y no solo no comparto, sino que no entiendo. No entiendo por qué ganarnos problemas diplomáticos, no hacer la pega afuera, por defender o digamos ponernos del lado de Hamas, porque acá uno tiene que tomar partido, y uno se pregunta si hay efectivamente un carácter antisemita de este gobierno, porque cuando uno mira para atrás, el gobierno no quiso recibir las cartas credenciales del embajador de Israel en Chile, lo cual fue noticia mundial, salió en todos los diarios, que es una cuestión completamente inusual. ¿Por qué? Después le hicieron una encerrona en la Cámara de Diputados. Le hicieron una encerrona en la Cámara de Diputados. Entonces, oficialista. Entonces, a mí me tiene muy preocupado la forma en que se están manejando las relaciones exteriores, y esto no es baladí, no es trivial, no es que no tenga ningún efecto, porque cuando el gobierno dice que va a ir a buscar inversiones, que va a ir a buscar, cooperación internacional, todas estas cuestiones repercuten, y de ahí pasadas de cuenta. Exacto. Lo que vimos del presidente Biden diciéndole al presidente Boric, no me agradas porque eres muy joven, y después diciéndole que hoy podría haberle dicho a mi staff que viniera con corbata, como tú andas sin corbata, más o menos equiparando al staff de Biden con el presidente de Chile, son pasadas de cuenta diplomáticas que son muy sutiles,
pero son muy decidoras. Exacto. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, hacer la pega bien y por último, si es que el gobierno de Chile va a tener esta posición, debiese, por respeto a nosotros, a los ciudadanos, salir a explicar por qué. Pues la verdad es que yo no entiendo. O sea, yo creo que es reflejo esta situación y otras que hemos vivido, no solamente con la situación de Israel y Palestina, sino que también hemos tenido situaciones con España, hemos tenido situaciones con Argentina, hemos tenido situaciones con Bolivia en este año y medio de gobierno. Refleja la inoperancia e ignorancia del manejo de la política exterior, y que lamentablemente la política exterior, que es un tema de nación, no de un gobierno, es de Estado, política internacional de Estado, pesa menos lamentablemente para este gobierno que posturas personales, ideológicas, políticas, e incluso es más fuerte que los valores democráticos. ¿Y para qué está hecho un Estado? Hablamos, este gobierno se llena mucho del Estado social de derecho, que el Estado debe proteger a las personas. ¿Qué señal tiene el gobierno de Chile de dejar casi en la soledad absoluta a personas que están entre medio de una guerra, que son chilenos igual que nosotros, y saca al representante de Chile, no solamente de este gobierno, el representante de Chile de ese espacio? Entonces ahí tú te das cuenta que por hacer un punto político, ideológico, para la galería de los comunistas, de los frente amplistas, estamos dejando a cientos de chilenos sin un respaldo, sin comunicación con su familia. Ahora menos información vamos a tener precisa, clara, o no hay una persona de peso que represente al Estado chileno, que haga gestiones, que genere comunicación, que nos diga en qué estado se encuentran nuestros compatriotas. Entonces, claramente te das cuenta que es un manejo paupérrimo, penoso, que da mucha rabia. No me quiero poner en los zapatos de esas familiares que antes se contactaban con una embajada o que tenían ese nexo. Ahora, ¿con quién se van a comunicar? No hay ese flujo de información. Sí. No, sí, lamentablemente en materia diplomática el gobierno ha demostrado una y otra vez que se ha equivocado. Loren Garkovich se llamaba la chilena asesina en Israel. Bueno, la economía chilena sigue mal, no hay repunte. Ayer estaba entusiasmadísimo el ministro de Economía porque la inflación se sigue manteniendo a control, pero lamentablemente es el único indicador que se podría destacar, porque todo lo demás está mal. Yo creo que los magallánicos y el resto de los chilenos lo notan. La economía no está tan dinámica, el comercio, para qué hablar, está lleno de ofertas por todos lados. En la región se han reportado pérdidas de empleo importantes en los últimos meses. Y también, más encima, la economía a nivel mundial está un poco floja, entonces el cobre ha bajado el precio, el litio ha bajado el precio. Entonces, está complicado. A ver, lamento informarles, por ejemplo, que si se quieren comprar una casa con un crédito hipotecario, están con las tasas más altas de los últimos prácticamente desde el 2009. O sea, estamos con tasas, llegamos a estar con tasa del 2%, justo cuando fue el estallido social, estaban las tasas más bajas del mercado y después empezaron a subir y hoy está en 4,72%, el doble, más del doble en intereses. Cuesta hoy en día. En 2009 llegó a 4,9 y hoy día estamos a 4,7. Y los créditos también de consumo, obviamente aquellos que son a corto plazo tienen una tasa más bien moderada, pero a largo plazo la incertidumbre es tal que obviamente los bancos también toman su resguardo y las tasas están subiendo. La contracción de la demanda por bienes y servicios se nota, y digámoslo, acá uno habla con empresarios locales y también se está notando en Magallanes, que antes se diferenciaba mucho del resto de Chile. Bueno, hoy día no es así, estamos más o menos equiparándonos. Sube el dólar, sube el precio de los combustibles, por lo tanto se encarece, ¿no es cierto?, la operación para las empresas. Sin embargo, los empresarios lo han dicho, es sumamente difícil traspasar ese costo, ese aumento de costos a las personas, porque como hay una reducción de la demanda, o sea, si traspasan todo, literalmente no venden. Entonces aquí hay que llegar a un equilibrio donde
se ve mermado el margen que podrían tener, ¿no es cierto?, las empresas y que se está haciendo para poder mantenerse en el mercado. Pero claramente vemos que las inversiones que se estaban proyectando para este año, que al principio eran bastante auspiciosas, hoy día ya están de capa caída y al mediano y largo plazo no vemos una mejoría en lo que es la economía, y menos con el contexto internacional que tenemos hoy día, con las guerras, con el aumento del precio de los combustibles y la incertidumbre que esto puede generar y que siempre genera en todos los mercados, ¿no es cierto?, cuando existen estos escenarios de guerra. Exactamente. Marcel veía con buenos ojos este 0,4% que fue el mes de octubre de inflación. Yo creo que le vamos a regalar lentes nuevos al ministro de Economía y al ministro de Hacienda, porque están mirando muy ahí a corto plazo, a lo mejor algo que les permita proyectar un poco más la visión. Exacto, y es una inflación anual de un 5%, que todavía no es comparable a los indicadores que teníamos previos al estallido social, que ese sería comparable, y además la pandemia ya pasó, todas las actividades productivas están funcionando como corresponde, y si vemos, nos comparamos con otros países de la región como Perú, Uruguay, incluso Argentina, sí se ha ido reactivando la economía y no tienen el crecimiento que nosotros tenemos, porque una cosa es la inflación, pero si vemos los indicadores de crecimiento, Chile no está creciendo. Y además, si observamos las principales actividades productivas, por ejemplo, la construcción, hay más de 100.000 propiedades nuevas que no se han podido vender. Y sabemos que las constructoras también funcionan al crédito, no es que tienen todos esos recursos para construir, por lo cual me imagino, y hemos visto durante todo este año, que han quebrado importantes constructoras a lo largo del país. Y además, si observamos también la producción de cemento, ha disminuido fuertemente, si no me equivoco es cerca de un 30%. Si se han tenido que cerrar plantas. ¿Sí? Han cerrado 2 plantas de Polpaico, si no me equivoco. Todos incluso los servicios asociados se ven obviamente afectados. Exactamente, y además la venta de autos y camiones nuevos también se ha visto muy afectada, incluso si se compara, estamos con cifras de hace muchos años atrás, y uno dice, bueno, ¿qué importa que no vendan camiones? Significa que quienes transportan las cargas, uno puede ser que no necesiten camiones porque no tienen trabajo, o si necesitan renovar, lo están postergando porque no tienen la espalda económica para renovar su flota o su camión, por lo cual claramente ver un solo indicador es una visión muy miope, y uno esperaría que para un ministro de Hacienda como Mario Marcel, que además fue presidente del Banco Central, nos puede decir que estemos tranquilos de los factores económicos cuando solo evalúa la inflación. Sí, no, y lo más preocupante, yo creo, y para aterrizar un poco los indicadores, es que todo esto se traduce en desempleo, digamos, en una baja de calidad de vida de las personas, en peores empleos más precarios, digamos, informalidad y endeudamiento. Eso es la bajada concreta de estos indicadores, y ya lo ha dicho, que lo han pescado poco, David Bravo, que es probablemente el economista que más sabe de empleo en Chile, que trabaja en la Universidad Católica, que ha sido, no es particularmente un fanático pro-Cast, digamos, de todo lo contrario, es una persona cercana a la Concertación. Ha dicho que hay una emergencia de desempleo no declarada, porque los números que estamos contando, con un desempleo cerca del 9%, en realidad estarían cerca de un 13%, dice, porque habría un porcentaje de la fuerza laboral, que son alrededor de 450.000 personas, que no estaría siendo contada, porque serían personas que se han ido incorporando después de la pandemia. Entonces se hace la comparación con la pandemia. Y la economía es como un tren de carga, con mucha carga, que viene muy rápido, entonces cuesta que se frene, se va frenando de a poco, pero al mismo tiempo cuando para, cuesta que agarre vuelo. Entonces yo creo que ahora estamos en el momento del freno. Vamos a ver, ojalá esperemos que no quedemos parados, pero es algo que yo creo que nos va a costar y que va a impactar, y lo vamos a empezar a ver pronto. Sí, bueno, hay poco movimiento en industria. En la inversión también extranjera, la inversión extranjera igual cayó.
lo cual es clave. No se vislumbran nuevos proyectos mineros, no se vislumbran nuevas concesiones marinas acá, por ejemplo, en la zona sur para la salmonicultura, no se vislumbran nuevos proyectos de la minería del litio, uno de los metales más codiciados hoy en día en el mundo. Y todo lo que respecta a la permisología, todos los permisos medioambientales, cómo actúa el monumentos nacionales cuando hay proyectos, el tema arqueológico, todas las trabas a la inversión que han levantado estas observaciones, expresidentes, presidentes de los gremios empresariales, presidentes de gremios de pyme, políticos de distintos sectores, dicen la traba hoy en día en Chile es la permisología. Nos está matando. Y la falta de gestión del gobierno. Del gobierno también, o sea, esta empresa china que iba a poner sus laboratorios acá y todo. También hubo una falta de gestión que no se transparentó en su minuto y tuvieron que salir, la empresa tuvo que salir a dar los argumentos reales de por qué no se instalaban acá en Chile, porque no se habían dado los escenarios que se requerían para una industria de ese tipo y que obviamente traía empleo y aparejaba una serie de cosas positivas, pero lamentablemente la falta de gestión hoy día es parte del gobierno. Bueno, todavía va para el año y medio, casi 2 años el gobierno no ha hecho nada con el hidrógeno verde. O sea, supuestamente ellos iban a hacer un plan nacional de hidrógeno verde para facilitar... Se han hecho hablar del hidrógeno verde. Entonces, el tema es que las personas sufren de economía, los ministros de economía viajan con el presidente y acá... y la ministra de Interior dice que las cubanas andan haciendo turismo, pero la situación, a mi parecer, no ve repunte. Ahora vamos a hablar de un tema importante porque llevamos 4 años sufriendo una inestabilidad a nivel país tremenda con esto del estallido social. En su momento se propuso como salida del conflicto una nueva constitución. El primer proceso se hizo de forma desordenada, con listas independientes, lo cual terminó en una muy baja representatividad de los chilenos en la propuesta, que se rechazó ampliamente por más de un 63%. Y ahora se hizo un nuevo proceso con unas bases más pauteadas, donde se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos en el Congreso para hacer este nuevo proceso. Se fijaron 12 bases constitucionales que se debían mantener a todo costo. Se eligieron expertos constitucionales que dieron las líneas generales a la Constitución y después se eligieron consejeros constitucionales por el método democrático que tenemos vigente hoy en día en Chile. Y se llegó finalmente a un texto, el cual fue presentado la semana pasada, y que tenemos que votar a favor o en contra el 17 de diciembre de este año. ¿Ya? Les recuerdo a todos, 17 de diciembre, para que traten de estar en su lugar de votación, o sea, es voto obligatorio. Dentro de eso, vamos a tocar las próximas semanas un tema constitucional que nos parece relevante. Esta semana nos toca el tema del empleo público. Así que acá dejo al experto. Sí. Bueno, la idea es informar y no saturar tampoco. Y hay un tema que a mí me ha llamado la atención que haya tenido poca difusión por su relevancia. Acá está Lil, está Ricardo y yo también hemos trabajado en el Estado. Y de alguna manera todos sabemos que hay algo que no está funcionando en el Estado. Se viene hablando de la reforma del Estado durante mucho tiempo y esta Constitución, como vamos a mostrar en una imagen para los que nos están viendo, vamos a leer el artículo a quienes nos están escuchando, pero hay una propuesta en esta Constitución que se hace cargo del problema del empleo público. ¿Cuál es el problema del empleo público? Pasa que a fines de la dictadura, como algunos de ustedes sabrán, hubo lo que se denominó las leyes de amarre, digamos que de alguna forma la dictadura quiso dejar amarradas algunas cuestiones para que no puedan ser cambiadas por el gobierno anterior, o sea, el posterior, el que siguiera. Una de estas cuestiones es el estatuto administrativo, que establece de alguna forma que existen trabajadores de una categoría y trabajadores de otra. No todos los trabajadores se rigen por el Código del Trabajo. Solo los privados, la mayoría de los funcionarios públicos en realidad, se rigen por el estatuto administrativo. ¿Qué es lo que se trató de hacer en dictadura? Que como iba a entrar un nuevo gobierno, lo que se intentó hacer es que no se pudiesen expulsar los funcionarios públicos que llevaban varios años trabajando en la dictadura. Obviamente esta norma, que es el estatuto administrativo,
fue utilizada por distintos gobiernos de izquierda y de derecha, de alguna forma para dejar a sus partidarios en posiciones sin que se pudiesen mover. ¿Y qué pasa acá? Hay un montón de cargos que cuando cambia el gobierno, no sé cuántas veces ha cambiado el director del hospital regional, por ejemplo, pero claramente alguien que tenga las capacidades, que haya estudiado gestión hospitalaria, salud pública, es alguien que se debiese mantener y debiese tener continuidad sin importar el color político. Quiero reiterar de que esto ha sucedido en gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Cambia el gobierno, entra una serie de funcionarios que probablemente no saben hacer bien la pega, cambia el gobierno, no salen estos funcionarios. Y lo que sucede en países que admiramos es que existe un estatuto de empleo público que está llevado usualmente por un servicio civil que se encarga de evaluar, contratar y sacar, digamos, a los funcionarios públicos que lo hacen mal. El aparato público ha crecido mucho en Chile y lamentablemente eso nos tiene con gasto que no justifica, que no necesariamente se justifican digamos, en mejores servicios. Y ahora voy a pedir acá en los controles si nos pueden mostrar el artículo 110 de la propuesta constitucional, que de alguna forma se viene a hacer cargo de algo que si es que no estuviese en la Constitución, ningún gobierno tiene el incentivo de atacar, porque nadie se quiere tirar encima a la NEF, a los funcionarios públicos. Y acá quiero hacer un punto. Hay muchos funcionarios públicos que son muy buenos, y eso lo hemos visto todos los que hemos trabajado en la administración pública. Lo hemos visto y usualmente se llevan el triple pega. Voy a pasar a leer la norma que en este momento debiese estar... ¿Se está viendo? ¿Sí? Sí, no logro, desde los controles nos dicen que sí. Acá la está, estoy acá buscando. está. Ya. El artículo 110, para que lo busquen en su proyecto, dice: la ley establecerá un régimen de la función y empleo público, de carácter profesional y técnico, que regulará la designación, contratación, desarrollo, promoción y cese, de nuevo, esto es importante, en las funciones. Sobre el cese de las funciones, la facultad de vinculación será fundada, así como el correspondiente sistema de seguro o indemnización por años de servicio, algo completamente razonable. Quien se vaya debe ser indemnizado como corresponde. Y finalmente hace una distinción en el número 6, lo están viendo en la pantalla, respecto a los cargos que son de carrera y los de exclusiva confianza. Está bien que existan cargos de exclusiva confianza. Lo que pasa es que tienen que estar delimitados y tienen que ser pocos, no tienen que ser la mayoría. No puede ser que el Estado sea una bolsa de empleo y que se juegue tanto en las elecciones. En las elecciones acá se juega no solamente quién va a gobernar, sino con toda la gente con la que llega, y eso le hace muy mal al país. Oye, sí, recordemos que el gobierno actual metió 100.000 empleados públicos nuevos. Sí, además. No sé si eso cambiaría con este artículo, pero... Y un punto político es bastante llamativo que la NEF, que ha estado tomada por el Partido Comunista, defienda a rajatabla el estatuto administrativo hecho en dictadura. Por Pinochet. Y bueno, para los que se preocupan de que obviamente que usted, funcionario público que está escuchando en su casa, en su auto, que va a haber un nuevo régimen, la verdad es que tampoco se propone ninguna locura. Se propone acá, si nos pueden mostrar desde los controles, la disposición transitoria 34ª. No sé si la podemos mostrar. ¿Qué dice? Bueno, la ley sobre el nuevo régimen de empleo público deberá entrar en vigencia 2 años, o sea, se da un plazo. Esto no es una promesa al vacío, o sea, se le da al Congreso una tarea y un plazo para ejecutar esta misión, que es de alguna manera modernizar el aparato público y que funcione para todos nosotros, digamos, no para los políticos, para poner, digamos, a sus amigotes que finalmente terminan haciendo cualquier cosa menos servir, que es la principal labor de los funcionarios públicos. Y bueno, señala que la misma ley deberá resguardar los derechos de los funcionarios que a la fecha de su entrada en vigencia sean de planta, sin perjuicio de establecer que estos funcionarios podrán incorporarse voluntariamente al nuevo régimen público. Asimismo, la ley regulará la transición al nuevo régimen de empleo público de contratación a honorario. Hay mucha gente hoy día que trabaja a honorarios, que hace la gran mayoría de la pega, y aquí yo sé que todos lo vimos en el servicio público. Hay gente que está muy, muy capacitada y cuesta mucho ascender en base al mérito, porque se toman otras consideraciones, y el mensaje que me gustaría dar, y de ahí dejo a Ricardo y a Lil, que han estado, digamos, en esta situación,
es que acá la Constitución se está haciendo cargo de un problema importante y aún más urgente que hacerse cargo de este problema es que de alguna forma esto no se haría, no están los incentivos políticos para ponerle el cascabel al gato si es que no es en una Constitución, porque ningún gobierno lo va a hacer. Y es un tema que yo voy a emitir mi opinión desde el mundo privado, que también es una injusticia para los trabajadores chilenos que hayan dos regímenes y que también hayan dos leyes prácticamente en materia laboral. Uno como privado tiene que no puede tener más de 3 meses una persona honorarios, tiene que pasarlo a contrato indefinido y con todos los beneficios que eso trae para la persona en cuanto a seguridad social, ¿cierto? El plan de ISAPRE, de FONASA, los ahorros en AFP, etcétera. Y la protección que le da la formalidad del empleo también ante los despidos injustificados y todo. En cambio, en el gobierno, por el otro lado, existen dos caras bien opuestas. Pues están los que, ¿cómo les dicen? A contrata, ¿no? A los que... Hay planta, contrata, honorario. Bueno, pueden tener gente en honorario años. Sí. Años. Infringiendo toda la ley que tienen que cumplir los privados. No, y lo peor que en desmedro, la persona, porque sí, año a año se le va y con una inestabilidad laboral tremenda para esa persona que trabaja ahí. Y por otro lado, tiene estas personas de planta que tienen una protección que no les da la ley de por vida, y también una protección que va en contra, yo creo, de los intereses del país, digamos, porque también lo que uno quiere es que los servicios funcionen de manera adecuada. Lo lógico con esto es que pasen todos al mismo régimen que existe de empleo en Chile, que no haya diferenciación entre lo público y lo privado. Lo privado es súper bueno, protege, exige meses de aviso, exige pago de indemnización por año de servicio, otra serie de cosas que hoy en día yo encuentro que lo lógico también para movilidad laboral y para tener un estado dinámico sería bueno, apoyo este artículo 110. O sea, en primer lugar, cuando el relato de la izquierda y de este gobierno siempre ha sido que todos somos iguales frente a la ley o que la igualdad, etcétera, y en parte como el socialismo, ¿por qué no acceder a un artículo en la Constitución que seamos todos iguales independientemente de quién nos contrate, sea el Estado o un privado? Y creo que mirándolo como desde los funcionarios públicos que nos pueden ver o escuchar, creo que es positivo que se modifiquen las leyes del juego. Va a ser muy benefactorio también para quienes están en esa incertidumbre del honorario. Yo en lo particular trabajé en el Estado y casi 3 años fui honorario. Que no te entrega, como bien decía Joaquín, todas las garantías sociales. Tenía que uno pagarlas aparte y también estás con la incertidumbre que en cualquier momento te puedan decir hasta aquí llegas y no hay ninguna indemnización de por medio porque nunca fuiste contratado, siempre entregaste un servicio. El crédito no te sirve porque es honorario, entonces al final tampoco te permite un avance en términos de calidad de vida porque laboralmente eres tan inestable para los bancos, etcétera, que no puedes seguir creciendo. A mí me parece sumamente importante, sobre todo porque va a generar un cambio en la evaluación del actuar de las personas en el Estado. Hoy día tenemos un Estado que es bastante ineficiente en algunas áreas. Y eso lo ha permitido este estatuto administrativo, que resguarda, ¿no es cierto?, aquellos que calientan el asiento, que no son todos, por favor, que quede sumamente claro que hay gente que trabaja concho y, como decíamos, trabaja el triple. Pero sí hay personas que vienen desde miles de años que están en cargos totalmente apernados, por decirlo de alguna manera, soldados, y que siguen ahí y que son recursos que se van pagando, ¿no es cierto? Recursos de todos nosotros. Recursos de todos nosotros que están siendo poco eficientes. Así que a mí me parece importante que se modernice, que la evaluación hoy día sí sea algo más objetivo, no como lo que existe hoy, que si uno califica mal a alguien, viene la NEF o viene cualquier otro a decirte que tienes que cambiarle la nota porque siempre le han puesto un 10, cuando objetivamente al evaluar a la persona, que me pasó a mí, no era eficiente en ninguno de los puntos que estaban ahí escritos, por lo tanto me parece relevante. Sí. Bueno. Artículo 110, para que lo lean en su casa, y es un poco más largo de lo que mostramos, pero ahí está la base, informarse, ese es el llamado a leerlo, revisen la Constitución, está en internet, artículo 110. Hemos llegado al final de nuestro programa y nos vemos en el próximo capítulo de Sociedad Libre.